Arrancamos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Data Break, episodio 7, aquí con viejos conocidos, también primos de profesionales que hemos entrevistado también aquí en el espacio. Y nos acompañan el día de hoy Felipe Brand y Mariano González. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar acá hoy día para compartir un tema importante como la protección de datos personales. Excelente. Así es, pues, Eric. Muchas gracias por la invitación. Igual, Diego, así que encantado de estar acá de participar. Bueno, ¿y quién es Felipe? Felipe Brand es ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es director de Data y en Analytics en Falabella, donde lidera los dominios de clientes, marketing y la función de gobierno de datos. Está a cargo del desarrollo de productos de datos para el negocio y de iniciativas claves en metadata, calidad y cumplimiento regulatorio, con experiencia en importante retail del país y también en la industria financiera. Se ha posicionado como un referente de gobierno de datos en Chile y lo acompaña nuevamente un viejo conocido. Qué gusto, Mariano, tenerte acá tanto tiempo. Bien. Mariano es ingeniero informático de la Universidad de Santiago y candidato a magíster en ciencia de datos. Actualmente se desempeña como director de datos de supply chain en un importante retail del país, donde lidera la gestión de datos logísticos, la implementación de soluciones de inteligencia artificial y el cumplimiento de la ley de protección de datos. Con experiencia previa en otro importante retail de Chile, que no vamos a decir colores, Por supuesto, ¿para qué? y en Estados Unidos como gerente y arquitecto principal de datos. Se ha consolidado como uno de los referentes en gobernanza y estrategia de datos, y una persona muy encantadora, muy bienvenido ahí. Acá, Eric, gracias. Y nuestro tocayo siempre, don Diego Rebolledo, nuestro director de estrategia de Gobierna tus datos. ¿Cómo estás, Diego? Bien, súper bien. Contento de tener aquí a tremendos talentos profesionales y ya, sin conocerlos tanto, buenas personas. Y quien les habla, su Eric Vargas, su director ejecutivo. Y bueno, el día de hoy, como bien lo decía Felipe, vamos a hablar de datos, pero hoy día tenemos tremendos invitados que tienen mucho conocimiento, expertise técnica, lo hemos dicho. Hemos tenido aquí invitados desde el espectro legal, más técnico, más de gestión del cambio. Y hoy día nos vamos a seguir profundizando en lo que es técnico. Y para partir, una cosa que nos dijo el senador Kenneth Piuk en un capítulo anterior, ¿dónde partimos? Show me your data. ¿Dónde están los datos? Clásico, ¿dónde recordaré esa frase? Y ambos lideran áreas con una inmensa cantidad de datos. Y el primer paso para cumplir con la ley es saber dónde están los datos. ¿Bien? Entonces, técnicamente, ustedes, en su experiencia, ¿cómo abordan el desafío en el descubrimiento y la clasificación de los datos personales? ¿Qué herramientas probablemente han utilizado? Reitero, pensemos en una escala grande, dado en la industria que ustedes han trabajado. Oye, mira, para empezar, creo que una buena manera de abordarlo es pensarlo desde dos ámbitos, desde dos ejes. Uno, desde el cómo impulsamos, desde el diseño de nuestros productos, desde el diseño de nuestra data, la clasificación desde el origen. Que todo nazca clasificado, seamos capaces de incorporar toda esta manera de hacer las cosas en todos los equipos que trabajan en el proceso de desarrollo de productos de datos. Pero la ley, como ya se nos viene encima y nos obliga no solamente a regularizar el flujo, sino que también a hacernos cargo del stock, uno de los desafíos relevantes es cómo descubrimos la data que aún no hemos gobernado, que todos algo debemos tener en nuestras diferentes empresas. Y para eso es bien importante saber por identificar qué es lo que queremos encontrar, cuáles son esos datos personales como definición que queremos poder identificar dentro de nuestras compañías. Tal vez en alguna compañía sea muy relevante hablar de los datos sociodemográficos de la persona, hablar de datos de salud de la persona, que tiene una clasificación distinta según la nueva ley de protección de datos personales. Por tanto, nos obliga a, identificando cuáles son los datos, luego poder desarrollar piezas técnicas que nos ayuden a los distintos repositorios, los distintos sitios donde tenemos y almacenamos datos y tratamos datos personales, poder comenzar con una etapa de discovery. La etapa de discovery nos va a ayudar a identificar dónde están esos datos que queremos encontrar para luego ser capaces de catalogarlos. Y dentro del catálogo, bueno, dependiendo de la definición del modelo de gobierno del dato que tengamos en cada una de nuestras compañías, vamos a identificar diferentes etiquetas, diferentes metadatos. Eso es algo muy importante, como decía Felipe. O sea, ahí estamos viendo todo el origen de cómo deberíamos partir o empezar. Pero también algo súper importante es mantener estos datos en un solo lugar.
Lo principal es que tengamos todas las fuentes en una zona y eso es lo que las grandes compañías suelen hacer en repositorios como son los data lakes, en la nube, en el ámbito on-premise, pero yo creo que es algo súper importante es centralizarlos, ya sea en uno o más proyectitos, pero tenerlos todos, como decía Felipe, bien gobernados, identificados y donde podamos también ejecutar ciertas herramientas o algunos otros eh, procesos que nos puedan ayudar a clasificarlos y encauzarlos para poder tener todo lo que necesitemos para identificarlos y securitizarlos, obviamente. Oye, ustedes actualmente trabajan como abordando datos de distintos dominios, entendí, ¿cierto? ¿Cómo se juntan esos dominios? ¿O cómo hay estrategias que cruzan dominios, que son cross dominios? Los dominios y trabajamos en empresas que tienen más de una sucursal o más de una matriz, por decirlo así, lo cual hace que sea un poco más complejo y tengamos que tener políticas y restricciones legales mayores para poder incluso compartir ciertos tipos de datos, no todos, porque obviamente hay cosas que no se pueden compartir entre empresas, que permita que todo esté tan mapeado y legalizado. O sea, que todo podamos proteger a la persona al final con los datos que estamos manejando y procesando de ellos. Ah, En la misma, profundizando, como lo hemos dicho al principio, en la parte de arquitectura de datos, ¿bien? Y privacidad por diseño, ¿bien? Hemos conversado de que, y lo dijo aquí en uno de los capítulos Catherine Muñoz, que la implementación de la ley de datos tiene un factor tecnológico importante, es un desafío técnico, ¿bien? Por lo tanto, ¿cómo ustedes de alguna manera sugieren cuál es la arquitectura mínima que debería tener una organización, ¿vale? Para empezar a conversar respecto, ¿sabes qué? A la estructura, a lo que tú mencionabas, Mariano, de tener data lake. Y también cómo le planteamos el mismo desafío quizás a las pymes, que probablemente las pymes no tienen un área de gobierno de datos, un área de ciberseguridad, que en realidad tienen simplemente lo que opera en el día a día. O sea, yo dije Data Lake como la estructura que más se puede usar hoy en día, pero eso no quiere decir que va a ser un gasto excesivo en la nube. Un Data Lake puede ser simplemente varias carpetas dentro del computador donde tienen esta información guardada, ya sea, obviamente, vamos a hablar en una menor escala, pueden ser estos archivos, hojas de cálculo, archivos necesarios, los videos, imágenes, pero lo de la gracia de un Data Lake es que te ordena en distintas capas para poder explotar la data y que otros también la puedan usar. Eso es importante, que tengamos un orden, cosa que podamos aplicar las normas de gobierno que se necesitan, las normas de seguridad que se necesiten y cada uno de los procesos necesarios. Al final, extraigamos un poco y la arquitectura pasa a ser más que nada el orden y los procedimientos dentro. Oye, y por complementar, yo creo que no nos salvamos de hacer trabajo independiente del tamaño de la organización en la que estemos. Y hay uno de los artefactos que se ha utilizado mucho en la operativa para resolver los desafíos que presenta la ley de protección, que son las matrices RAT, ya donde alocamos los registros de tratamiento de datos personales. Y esos son un súper buen input cuando yo soy capaz de, asociado a los procesos de tratamiento que clasifico dentro de esta matriz, poder evaluar el riesgo, la exposición que tenemos en esos procesos de tratamiento. Y eso nos da una priorización. Si soy una empresa más pequeña, esas matrices RAT me van a ayudar a ordenar mucho dónde tengo que poner más foco y dónde puedo esperar un poquitito más porque mi exposición al riesgo no es tan relevante dada la situación de la compañía. claro. Mariano, tú mencionaste, ¿hay alguna manera en la cual cuando te ha tocado construir data pipelines, hay algún diseño sugerido? ¿Cuáles son las cosas que tú visualizas a la hora de construir esto? ¿Qué cosas tienes en consideración? Mínimas, no entrando nunca en detalle. Es importante eso, porque depende mucho también de la organización, de los tipos de datos que se manejen, cuáles sean las fuentes o de dónde estamos extrayendo esto y utilizándolo. Pero si me preguntáis como lo mínimo, son las reglas de gobierno que tiene que tener. Tú antes de construir cualquier pipeline tienes que tener claro el tablero donde juegas. Y por eso hay algo que es súper importante que tiene que ver con la metadata, los modelos de datos, cómo uno arma las estructuras de la cabeza al papel y después lo replica en las herramientas o en los repositorios que queramos elegir. Yo creo que eso, y dentro de las reglas de gobierno, para mí son muy importantes, como dije, el catálogo, que sería la metadata básica, donde está el ownership o quiénes son los encargados, los modelos de datos que armen todo esto,
las reglas de seguridad que hay que aplicar, porque vamos a necesitar usar data personal para ciertos procesos, pero lo importante es que la usen quien deba usarla. Claro. Si no, anonimizarla, encriptarla, las reglas que se necesiten. Y, si mal no recuerdo, también la calidad. Ustedes saben que en ese sentido yo soy un poquito más exigente. Claro, mencionaste las reglas de gobierno. Felipe, si nosotros pudiésemos explicar en simple este concepto de... hoy día ha sido todo un desafío hablar de protección de datos. Bueno, y lo que viene después, gobierno de datos. En simple, ¿cómo nosotros pudiésemos dar un ejemplo o decir por qué es tan importante el gobierno de datos? ¿Qué es el gobierno de datos en una organización? Gobierno de datos son una serie de prácticas que nos ayudan a identificar y tener acceso a los datos, que nos ayudan a robustecer la calidad de la información y nos ayudan a generar confianza en cómo utilizamos los datos. Ley de protección de datos personales y seguridad, rol súper importante en este tercer eje. Y creo que los principales desafíos, uno era el que ya comentabas tú anteriormente, que es el discovery de datos, saber dónde están mis datos, pero después para que este discovery de datos pueda conversar con los procesos que tratan datos personales, tengo que ser capaz de mapear la ruta por la que fluye el dato. Y eso se llama traza y linaje, dependiendo del nivel de detalle que le queramos dar. Sí, una pequeña duda. En estas recomendaciones, quizás empresas de distintos tamaños, a lo mejor más grandes, obviamente siempre hay soluciones que pueden ser pagadas, las más chicas a lo mejor hay más, no sé si de open source o gratuitas, pero ¿hay herramientas que ayudan para toda esta gestión que usted está mencionando? O sea, no sé, pues desde el mismo, la catalogación misma, la calidad, el linaje, porque me imagino que ya está bien, uno escucha esto y lo entiende. No hay que ser tan experto en algún contexto particular. Yo entiendo lo que ustedes hablan, pero después, ¿cómo lo llevo a cabo? Porque la cantidad de datos, de dominio, subdominio, y imagino que también, aun cuando hay lógicas de dominio en las compañías, muchas veces se traslapan un poco, me imagino. Entonces, ¿cómo hacen toda esta gestión? Como en concreto, ¿tienen herramientas, tienen softwares que les ayudan a hacer esto? Sí, hoy día nosotros, bueno, de hecho tenemos herramientas, algunas creadas por nosotros mismos en casa, otras que utilizamos directamente de los proveedores de las nubes preferentes en las que trabajamos, pero existen soluciones de mercado, están las más premium que tienen absolutamente todos los add-ons necesarios para abordar la ley de protección de datos personales. Y hay algunas que son incluso creadas por startups, empresas más pequeñas, que también nos pueden ayudar a simplificar ciertas actividades. Las open source también. ¿Hay open source? Sí, hay open source que te pueden ayudar, quizás no diseñadas para el específico tema de esta ley de protección de datos, pero que al final te puede facilitar mucho el trabajo del gobierno. Por mencionar algunas, quizás podríamos decir DBT, que ayuda bastante con el gobierno, la parte que se maneja también como Confluence o herramientas que son un poquito más genérica. Más genérica, pero realmente, o sea, lo que yo digo siempre es como no hay mejor forma que con un gráfico. No hay mejor forma que meter acá y explicarlo bien documentado con unos gráficos, con unos modelos de datos o como sea, pero simple. Las herramientas sí ayudan, sobre todo para la gran escala, pero seamos conscientes también de que... ¿Pero a qué te referís con gráfico? Por ejemplo, un diagrama de flujo, un diagrama de arquitectura de datos, un diagrama del modelo de datos, te puede explicar mucho del linaje. Y después hay que seguir complementándolos, porque por mucho que las herramientas te vayan acá para la gran escala, que puede ser un data lake, no van a poder leer todo. Pero las personas que van creando los pipelines, como mencionaba antes Eric, ya saben, y ellos son los que mejor pueden armar para que tú puedas rastrear desde dónde vienen los datos. Y obviamente, con toda esta ayuda de las herramientas tecnológicas, tú vas complementando los catálogos, vas complementando todas estas herramientas, pero al final, la gente siempre va a la documentación más gráfica. ¿Mira? Mencionaste, Felipe, algo que creo que es súper relevante, lo hemos conversado también en otros capítulos acerca de la matriz RAD, del proceso de levantamiento. ¿Cómo han abordado el desafío de lo que implica, por ejemplo, desde la dimensión técnica, hablar y preguntarle a una persona, ¿sabes dónde está el dato? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué estás haciendo con él? ¿Cómo estás viendo más desde la mirada de cultura el desafío propio de hacer estos registros de actividad de tratamiento? Lo voy a comentar más como futuro que como presente, pero creo que contar con herramientas que te permitan descentralizar
cómo completamos el RAT es algo que nos va a facilitar mucho la vida a todos. ¿Ah? Pensar que va a haber un único owner de un proceso que trata datos personales, que va a conocer completamente la operación, el flujo del dato y además la normativa legal que ese dato debe cumplir, creo que es un desafío demasiado amplio como para no descentralizarlo. ¿Ya? Creo que hay que poner diferentes responsables para los diferentes capítulos del RAT que hay que ir completando y sobre todo tratando de llevarlo a un lenguaje amigable, Claro. en formularios que sean preguntas y respuestas que ayuden a orientar un poquito cuáles son las restricciones que debe tener ese proceso de tratamiento. Incluso siendo algo más in-house, como podríamos pensar con inteligencia artificial, algo simple, una arquitectura más que puedan ir como iterando y que los ayuden acá, porque realmente sí, la RAD puede ser un poquito complicadas técnicamente, sobre todo los términos más legales. Oye, hay tengo una espina clavada con el tema Dispara, tira la espina. descentralización, porque yo también soy fan de la descentralización, pero en algún momento quizás pensé que podía ser una buena solución, pero como que cuando empecé a llevarlo a cabo me di cuenta que tenía que tener esa descentralización un límite. O llamémosle como... Hablamos de data mesh, ¿no? Podemos hablar de data mesh también, pero más desde el levantamiento, como me quedé pegado con lo que fue Felipe. Entonces, ¿hasta qué punto se descentraliza bajo un marco centralizado, digamos? Y o al revés, ¿es full descentralizado? ¿Cuál es tu opinión ahí? Yo no lo vería descentralizado, sino que creo que el concepto es federado, Ajá. porque hay una vertical de control que debe existir. Los lineamientos para definir lo que debe contener un RAT, cómo se completa un RAT, cómo se define cuáles son las habilitantes legales que necesito para un proceso de tratamiento en particular, no puede ser una definición que vayamos tomando descentralizadamente, sino que como lineamiento en una protección Claro. de datos por diseño debe estar centralizada. Luego la implementación la veo muy difícil de centralizar porque cualquier persona desconocería lo que hacen 3 áreas más allá con la información que estamos recolectando, almacenando, procesando y transmitiendo. Claro. Sí, total. Solo para un reminder, estamos hablando de empresas grandes. O sea, estamos hablando de empresas de decenas de miles de colaboradores. Por eso que se habla mucho de efectivamente descentralizar o federar. En el caso de las pymes, claramente distinto. No voy a estar haciendo Depende del nivel de madurez. dominios o federaciones en donde hay 20 empleados. O sea, no. Capaz que no vale la pena. Creo que también es importante aclararlo porque a veces nuestro público viene de todos lados. Viene del corporate grande, del mediano y de las pymes también. Por eso creo que justo ese modelo del que tú hablabas y ese de Double Click tiene que ser muy ad hoc a la compañía. Creo que hay en compañías más pequeñas donde un modelo centralizado hace bastante sentido. Personas que tocan datos, 3, 4, nos juntamos, solucionamos el problema. Pero a medida que va escalando, creo que la federación se hace una necesidad Total. inminente. Bueno. Chicos, respecto a la parte más como de cumplimiento regulatorio, ¿vale? Que es como el gran desafío que aquí nos han planteado muchísimas personas. Ambos son responsables de gobierno de datos en sus respectivas dimensiones, pero desde una perspectiva más técnica, ¿bien? Como, ¿cuáles son los controles y mecanismos que han implementado para asegurar el cumplimiento regulatorio a la fecha? ¿Te refieres con la nueva ley? O... Siendo previsor de la nueva ley. Perfecto. Que hemos implementado, que vamos a implementar. Que van a implementar gracias. o han implementado. Estamos quizás. en camino. Es el Eso, camino, gracias. esa es la pregunta. Alfred. Eso. Hay que especificar. Bueno, que se revise. Oye, creo que en ese sentido nos han tocado 2 desafíos y nos quedan mucho más por abordar. Por un lado, hay algunos desafíos que tenemos que ser capaces de controlar sistémicamente. El envío de comunicaciones tiene que tener un filtro final contra algún maestro de a quienes le puedo enviar comunicaciones y a quienes no les puedo enviar comunicaciones. Y eso en cualquier plataforma de envío de comunicaciones de última milla es un filtro que técnicamente se puede implementar. Ya no... Voy a complementarte un poco, Felipe, pero que antes tú se habla bastante en el mundo de datos y estrategia. Tiene que haber un tipo de Customer Data Platform. Algún CDP que hemos visto en varias empresas que sirva de recolector y también de stopper. Porque no todo se puede hacer. Y eso es importante, que alguien tiene que haber ese policía ahí, y que creo que la parte de customer se puede abordar mucho mejor que por separado en una federación, como dice
Felipe, acá que pasa en la mayoría de las grandes empresas, por los volúmenes que manejamos de datos. ¿Y para otros dominios? Igual, ¿no? Es Como que al que- final customer es transversal a cualquier dominio. Siempre va No, a pero entender. por ejemplo, logística, no sé, porque tengo que licitar probablemente con proveedores de última milla, no sé. Pues. Ujú. También capaz que pueden haber como algún filtro como... Sí, por eso tenemos que tener un filtro que nos permita qué información podemos compartir con qué persona. Y ahí digo que debería hacer. O sea, te entiendo también que se puede federar internamente. Y se debería, no podemos también cargar la mata solo a una área todo esto. Pero hay que partir. Creo que el punto de partida va por ahí. Y el primer ejemplo que lo colocaba en función al envío de comunicaciones, porque precisamente el gran desafío de la ley de protección de datos, al principio conversábamos un poquito de cómo descubríamos los datos, cómo los catalogábamos, cómo conocíamos traza y linaje. Esa es la vertical de la data. Pero otra vertical son los usos, Claro. donde las matrices RAD juegan un papel súper importante porque independiente de cómo haya fluido el dato, puedo tener múltiples usos sobre un mismo dato. Y el tercero son las habilitantes legales. Y esa es la llave que tenemos que identificar sistémicamente dónde hay que colocarla para abrir las puertas que sean necesarias para poder ejecutar los procesos que tratan datos personales. Claro, claro. No, como consentimiento ya estamos El hablando. consentimiento, muy importante. O sea, y- Consentimiento como un tipo muy importante de habilitante legal, pero no la Hay única. más, claro, claro. ¿Cuál es el desafío? Porque el equilibrio hoy día es tremendo. Es decir, primero, por un lado, políticas de acceso, calidad de los datos, temas de linaje, tengo el cumplimiento normativo y además la adición, el consentimiento. ¿Cómo hoy día o están abordando en el diseño de la gestión propia del consentimiento a través de los sistemas? También, ahí voy a meterles una segunda arista que quizás no está, pero también está la operación misma. Hay leyes que tienen que tener un peso distinto o hay datos que se tienen que procesar. Por ejemplo, en el caso logístico, se tiene que enviar a direcciones. Yo no puedo enviar un paquete si no tengo la dirección. Por lo tanto, Claro. ese dato tengo que usarlo. Hago un consentimiento adelante si alguien pide revocarlo, ¿cómo le envío el paquete? Ahí hay un tema que igual estamos viendo, que obviamente tiene que tener un peso operacional, y obviamente solo se usa para eso. O sea, hay que tenerlo bien contenido también. Y eso muchas veces se complica en estos espectros grandes. Mm. Sí, de hecho, lo que estábamos hablando con Romina, algo parecido, que era que precisamente, dado ese escenario, si tú te piden datos que tienen que ver necesariamente con algo médico y lo necesitan para que te hagan se habilita, ¿no? Se habilita. Entonces, entendería que eso es como súper... Pero se habilita para ese caso. Es que lo que decía Felipe es clave, porque Mm. que al final tú tengáis desde la perspectiva legal como el mecanismo en donde tú ya hayas tenido como el consentimiento de ese cliente Claro. para esa relación. Entonces, seguramente si yo compro un producto, tengo que, en ese contrato, ¿cierto? Yo tengo que estar aceptando de que mi dirección se utilice para hacer el envío de mi pedido, algo Claro. así. De hecho, esas son las habilitantes legales, Claro. donde el consentimiento es una más de las habilitantes legales, muy potente, por eso todos en campaña de recolectar consentimiento, pero no es la única habilitante legal. Y cada una de estas habilitantes legales te abre diferentes llaves, porque estas habilitantes están dadas para ciertas finalidades. Y esa es la matriz que uno tiene después por la cual uno después tiene que hacer pasar los datos y los procesos. Claro, claro. Está bueno ese concepto. Bueno, nosotros hemos hablado mucho como de la triada. ¿Cómo ha sido su experiencia con esta triada? Que en realidad la protección de datos no es algo que sea como de un área per se, sino que es como de la compañía. Tienes que conversar con gente del mundo legal, con gente del mundo operacional, con gente del mundo tecnológico. ¿Cómo se ha dado esa dinámica entre ustedes? ¿Cómo la han abordado? Como los principales desafíos. Es súper desafiante, ¿ah? Y yo creo cuando conversabas al principio por dónde partir, yo creo que la gobernanza de la protección de datos tal vez es el primer punto por el que partir. Wow. Porque es lo que nos ayuda a poder entender cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, en qué instancias se van a tomar decisiones sobre niveles de exposición al riesgo que tengamos. Pues son decisiones relevantes que van a marcar probablemente tu plan de sistema. Sí. ¿Cachaste lo que dijo, no? Gobernanza De la protección de de- datos. Sí. O sea, es como gobernanza corporativa. Operativa. Como bien amplio. Yo tengo una pregunta que me quedé pegado con una. Dale nomás. El otro día también nos enteramos, porque siempre aquí teníamos la duda ahí, pero que empresas chicas que tienen 3 4 colaboradores, ¿quién las va a fiscalizar? Como que no van a pasar bajo el radar.
Pero ¿qué pasa si esa empresa de 3, 4 personas le presta servicios a una empresa grande, corporativa, de decenas de miles de personas? Y es igual que la ley de subcontratación, nos explica, no sé si fue Catherine o no, pero nos explicaba que es igual que la ley de subcontratación. O sea, si tú adquieres las responsabilidades heredadas de cierta manera, cascadeadas hacia tus proveedores. Entonces, Mira. si ese proveedor tiene 3, 4 personas, no importa si tiene una, pero al final, si los datos que maneja son confidenciales, o- sensibles, personales, privados, etcétera, finalmente tú tienes que como amparar de cierta manera a ese proveedor. Porque precisamente la calidad que tú tienes es de responsable del dato. Claro, Y otra cosa son los encargados del dato. El encargado del dato va a ejecutar una acción en el marco de un contrato que tú hayas establecido con un proveedor. Pero el responsable sigue siendo la empresa que capturó los datos para la finalidad que le pidió al cliente. ajá. Y como incidencia, decir esto. A ver, pero dale, vamos a mutear esta últimamente, parte, Mariano. He estado viendo algunos temas contractuales con empresas externas para compañías donde vemos muchos acuerdos de confidencialidad. Y me he dado cuenta que están incluyendo ya la parte de la protección de los datos, como nosotros como empresa mayor que estamos responsables de los datos, les podemos pedir a ellos que hagan las acciones ya de la ley si nosotros se los solicitamos. Claro, claro. De hecho, Y eso el es ejemplo que superimportante. siempre usamos para que no tengamos conflictos de interés ni nada, el transporte escolar en un colegio. Transporta 10, 12 niños, no sé cuántos caen en un furgón, le presta servicio a un colegio grande de renombre. A la larga, ese chofer de una empresa unipersonal o de 2, 3 personas, dependiendo del tamaño, maneja la información sensible, privada de los niños, de dónde estudian, de qué curso Dónde van, viven. a qué horas entran y salen del Menores de colegio, edad ya son una calidad menores de distinta para edad, la Sí, ley. dónde esa es viven. una. Entonces, como que, ¿qué hace el chofer de ese furgón escolar para cumplir con la ley de protección de datos? Esa es como a la larga. ¿Tiene un RAT? ¿Tiene un RAT No, po. ese chofer? El ¿Quién es colegio. el colegio? Pero por eso que esa relación está bien tricky. Yo creo que no está tan sencilla, no está tan clara y definida. Claro, imagínate que en el mundo, claro, en la parte del mundo corporativo clásico tengo las áreas de negocios, las áreas de producto, yo necesito mejores campañas, mejor prospección, pero ¿y ahora qué vamos a hacer a través de la ley de protección de datos? ¿Les vamos a exigir un consentimiento, un nuevo consentimiento? ¿Cómo va a ser el muñequeo precisamente versus vincular y adquirir más clientes versus todos los temas de consentimiento? Mira, ¿Cómo lo ves tú, ahí Mariano? yo lo estoy viendo de una perspectiva distinta porque quizás en las grandes empresas, nosotros como encargados o owners de estos datos, somos los que pasamos los datos y decimos hasta dónde se pueden usar. Y, sorry, si yo veo que alguien va a usarlo para algo que no debe usarse, no se lo paso. Lo bloqueo. Y va a tener que ir hasta la máxima autoridad para que me venga a decir que sí. Y si no corresponde, no va a ser. O sea, no podemos vender. No. No, es que ahí entra la segunda parte, porque una cosa es vender y tú para vender tienes consentimientos, como te explicaba. O sea, no vamos a dejar de vender, pero por vender uno más no vamos a entrar en una ilegalidad. No podemos. O sea, es un desde. Es un muñequeo Un interesante muñequeo que se va a dar. que se va a dar. Oye, sí. puedo hacer otra pregunta que está entretenida la conversación. Entonces, Dale, dale. otra cosa que hablamos hace poco con Romina, que es la presidenta de la comisión, ¿cómo se llama? No se me olvidó el Ministerial, nombre. asesora de la Ministerial ley de asesora. implementación de la ley de protección de datos. Es que acordamos de cierta manera que hay muchos grises. Entonces, entendiendo que queda un año y poco, ¿cierto? Para el momento en donde se entra en vigencia, ¿qué todavía les ha costado como resolver? O quizás como en estos grises que no están definidos, ¿cuáles son los desafíos que han encontrado, digamos que en la interpretación de la ley como está, sin haber todavía terminado el trabajo de esta comisión? Porque a la larga viene también a como poner un poco cable a tierra de la ley. Yo creo que una de las cosas es ser capaces de poner en una matriz, en negro y blanco, cuáles son los verdaderos riesgos a los que estamos expuestos. ¿Ya? Porque el apetito al riesgo lo tienen todas las compañías. Bueno, ¿cuál es ese apetito al riesgo que tenemos? Para una vez que tengamos hecho nuestro levantamiento de proceso, ser capaces de partir por priorizar. Y después de priorizar, los desafíos se aperturan en varios ejes. Conversábamos recién lo de gobierno del dato. Tenemos desafíos de formación, porque a la persona chofer del minibús escolar es que se tiene que formar, tiene que Claro. aprender de alguna manera más simple, porque son poquitas es una empresa muy, muy pequeña, unipersonal,
Pero él tiene que entender que ese papelito que tiene con la dirección de cada uno de los niños donde lo tiene que ir a dejar, no lo puede andar dejando tirado Claro. encima de la mesa. Es un dato personal que tiene que proteger. Mm. Entonces, lo primero es priorizar y después aperturar, según la exposición al riesgo, los distintos tracks que hay que abordar. No, de todas maneras, hoy día, actualmente, de hecho, se está tramitando lo que podría ser la futura ley de inteligencia artificial. Hablábamos con el senador y también con el ex senador Felipe Albué sobre esta sobre-regulación, sobre-extremada regulación que tiene la empresa y que va a tener las pymes y el impacto de ella. A modo de su visión, de su opinión, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos técnicos, quizás para garantizar el uso ético y conforme a la ley de datos, precisamente los modelos de inteligencia artificial? ¿Bien? ¿Por dónde partimos? ¿Qué consideraciones deberíamos ¿Estamos hacer? partiendo de otro podcast ahora? No, el mismo. Ahí, Capítulo 8. Vamos a inteligencia artificial. Pucha, te voy a ser bien sincero, Eric. Honestamente, como siempre, Mariano. Intentar regular la inteligencia artificial hoy en día, que está cambiando tan rápido, donde incluso las librerías que se usan en 6 meses se deprecan, lo veo como un gran desafío. Yo creo que hay que regular el uso de los datos primero, el gobierno del dato. Pero nos vamos a meter incluso en modelos que, seamos sinceros, no vamos a estar creando nosotros los modelos grandes de lenguaje que usan hoy en día. Ya están creados. La mayoría en Estados Unidos, por ahí China. Europa quiere jugar también, India. Y se ha visto una Chile iniciativa también acá. quiere Sí, jugar. hay una iniciativa latinoamericana que va a partir en Chile. Pero aún así como que entrenar eso es tan caro. Yo creo que van a usarse muchos de las empresas otros. Ya, pero ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Yo creo que es gobernar primero los datos. Ya está bien, pero ¿qué le la pasa, privacidad. ¿qué le pasa al LLM? ¿Qué le pasa ahí? Que un Una, dato- una transmutación del Ok. dato, una encriptación. Tenéis que pasarle la vectorización, que son tus datos, y van a estar datos, ahí tenéis que saber omitir los datos personales Ah. en la medida de lo posible, porque acá ya estamos hablando de analítica. O, a menos que aplicarle tengáis- un hatch o algo. O aplicarle un hash o anonimizar. Pues. Es así de simple. Mm. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de usarlo, porque voy a ser bien sincero, muchos están usando estos modelos y meten datos confidenciales a preguntarle a una inteligencia como puede ser ChatGPT, y ¿saben qué hace ChatGPT con eso? ¿Saben que eso está aprendiendo por detrás? Le preguntáis al tío del chofer que metió la dirección de los chicos para saber, oye, esto no Ármame es la que ruta le óptima, conviene, no la sé. ruta óptima, me ayudáis acá, estas son las calles, estas son las direcciones. Por detrás, no sé si OpenAI estará ocupando esta ley de protección de datos, no creo, porque es estadounidense. Y en Estados Unidos es distinto. Pero sí hay que tener mucho cuidado. O sea, la recomendación sería como, Gobernar los datos primero. antes. ¿Ah? como un paso más Un atrás. paso, tengan cuidado de la información que están metiendo. O sea, primero. Oye, y por ¿Felipe? complementar, antes hablábamos del gobierno del dato y cómo afecta esto a la protección de datos. Precisamente si hacemos y logramos cultura, cambio en procesos, cambio en herramientas, cada dato que tú le entregues a un algoritmo es un... Primero, los algoritmos debiésemos tenerlos catalogados, ¿ya? La ley, de hecho, nos va a exigir cuando tengamos algoritmos que toman decisiones de manera autónoma por personas, después las personas van a tener el derecho de poder pedir que nos expliquen por qué llegó al resultado que llegó el algoritmo Ajá. y de ser necesario que nosotros lo repliquemos de manera manual para demostrarlo. Conocer los datos que entran y grabar los datos que salen. Eso nos va a permitir tener una traza, aunque entre medio exista una caja negra. Al menos poder tener una traza de qué entró, qué salió, y eso es parte de un mismo catálogo, como hablábamos al principio. Oye, una duda de verdad que de ignorante, mía, personal, de mi ignorancia. ¿Se pueden borrar los datos de un LLM? Después que yo ya los compartí. La ¿Sí? verdad no te sabría decir, pero estoy bastante... No. Que ya eso fue entrenado en otra parte, ya se aprendió de ellos, ya se guardó en unos modelos, vectores por detrás, o sea, hay una base de datos gigantesca Buena detrás que pregunta. ya fue. Mm. Y la LLM, con todo el cariño, son algoritmos de deep learning como redes neuronales con un método transformer. Y lo que hace es buscar comparaciones y te va entregando mediante mucho más complejo. Sí, deberíamos tener un capítulo solamente específicamente de algoritmo, sesgo, data. Mira, qué buen Temporada nombre. 2, porque. Ética. Ética, Oh, y desde la ética. ética. Y temporada, probablemente para la temporada 2 que ya estamos cerrando la 1. Oigan, siempre tenemos este como cierre, se pasó volando, ¿no? La conversa es muy Oye, ¿estamos? apasionante. Wow. Sí.
Bueno, gobierna tus datos. Mira, estamos hablando de gobierno, gobierna tus datos. Es que es verdad, pues, si compartimos mucho la visión tuya, Felipe. Si tuviésemos que la ley comienza 1 de diciembre del 2026, ya no queda nada. Bien. Y aquí, en palabras de todos los expertos, han dicho, ¿sabes qué? O sea, no queda mucho tiempo, esta cuestión no es de 3 meses. Si tuviesen que dar un top 3 de recomendaciones a ese gerente general de una compañía grande y a ese gerente general, pero quizás de una pyme, ¿cuál sería el top 3? ¿Por dónde deberían partir para abordar una correcta implementación de la ley? Por resumirlo, por mi lado, gobernanza, poner roles y responsabilidades claras. De hecho, para el propio proceso de implementación, ya definir esos roles y responsabilidades, por lo menos pone la tarea en una persona que se va a hacer cargo o en un equipo que se va a hacer cargo. Segundo, ¿dónde están tus datos? El discovery que comenzábamos al principio. Y tercero, ¿para qué uso mis datos? Matrices RAD también que comentamos bastante. Excelente. Ya dijo la mayoría acá, Felipe. Hoy mapéalo. Mapea dónde están tus datos, dibuja cómo se mueven, gobiérnalos obviamente de una forma. Y después empieza a aplicar todas estas variantes que te van a pedir, que vas a tener que anonimizarlos o eliminarlos. Ahí depende de la estrategia que sigan, pero hay que identificar. Y no los metan a los LLM. Y no los metan, por favor, no tengan cuidado sobre todo esto. Oye, ya lo escucharon. Hagan ejemplos ¿ah? ficticios, por último. Ya. Está bueno. Ya lo Data estoy sintética. Data sintética, exacto. Oye, tremendo capítulo. Diego, ¿qué te pareció la conversación ahí con los chicos? Muy, muy buena y muy aterrizada, porque a la larga eso es lo que a mí me gusta de los invitados de la industria. Tienen casos prácticos, están viviendo el día a día y creo que siempre es bueno contrastar como mundos. O sea, el mundo legal, es profesores de las leyes, o sea, te lo explican perfecto, pero siempre cuando uno lo lleva a la realidad, ¿Cómo lo así? hay algunos gaps. Y Sí. eso es interesante de discutirlo, entenderlo, escucharlo y compartirlo. Así que muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Mariano. A ustedes, chiquillos. Y bueno, también reitero agradecerles a ambos. Yo creo que es una conversación súper interesante. Espero que también le sirva a la audiencia. También reforzar que hemos lanzado un descuento especial, aviso de utilidad pública, para nuestro programa de formación de protección de datos y gobierno de datos. Que lo hemos realizado conjunto con partners importantes de la parte de formación. Creemos que el tema de formación es fundamental. Y si quieren acceder a ese descuento, simplemente nos tienen que seguir en las redes sociales y pida su cupón, atrévase. Y también otro aviso de utilidad pública. Hemos disponibilizado un assessment técnico digital, Mariano, gratuito, de Gobierna tus datos ahí, para todo el ecosistema, para que partan analizando dónde estoy parado, qué tanto sé de la ley y cuál es la Para que sigan la recomendación de Felipe. para que siga la recomendación de Felipe, lo que dijo él, no lo dijimos nosotros, gobierna tus datos. Así que ya lo saben y nuevamente agradecerles. Ha sido un tremendo episodio, no sé si te gustaría cerrar con algo, Felipe, Mariano. Oye, muy agradecido por la instancia. Creo que poder conversar y debatir de estos temas nos va enriqueciendo a todos y sacando nuevas miradas, porque el desafío que tenemos por delante es súper importante. Así que muy agradecido. Yo lo mismo. Muchas gracias, chiquillos. Un gusto haber conversado con ustedes y tengan cuidado donde meten sus datos. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Diego. Muy buenas noches y que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente episodio de Data Break. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.